Muchas gracias, diputado Pastori. Tiene la palabra el diputado Kicillof. Muchas gracias, presidente. Quiero aclarar que había transcurrido largamente la media hora reglamentaria, no había venido el oficialismo y que es el que sabemos que estuvo hablando con otros bloques para hacer cambios al proyecto, pero me parece que quienes estábamos aquí esperando hemos también trabajado este tiempo y simplemente pedíamos que se cumpla la reglamentación. Por eso de nuevo estamos acá, porque queremos discutir este proyecto y dejar en clara nuestra posición. Una sola cosa, sí, diputado. El que estaba ausente era yo en persona y le agradezco que estén presentes. No, muchas gracias por venir. Y no soy oficialista. Señor presidente. No soy oficialista. No, está bien, pero no quise ofender, sí, pero de todas maneras lo que quiero dejar en claro, de nada, sí, ya está. Podemos seguir un rato, pero voy a empezar con nuestra exposición. La verdad es que nosotros hemos venido aquí con un dictamen de minoría y venimos a sostener, pero vamos a hacerlo sucintamente, también repetir y reafirmar los 10 puntos que tenemos contados de desacuerdo con lo que era el proyecto que ingresó del Poder Ejecutivo. Entendemos, seguramente por lo que han dicho los representantes del Frente Renovador y el diputado Bocio, que ha habido cambios consensuados aparentemente en el proyecto nuevo, porque se firmaría un dictamen de mayoría. Nosotros todavía no conocemos esos cambios. Quiero reafirmar nuestra vocación también a, obviamente a que no sea aprobado el proyecto tal como vino el Ejecutivo, y en caso de que tenga que ser aprobado un proyecto de esta magnitud, de esta índole y con estos puntos, que sea cambiado sustancialmente. Yo le di una declaración del diputado Lavagna que decía que ellos lo votarían probablemente, pero con un cambio del 80%. Creo que se queda corto también, pero bueno, bienvenido el 80%, si es que lo han conseguido, lo queremos ver, pero más allá del porcentaje quiero marcar algunos puntos que nosotros consideramos que son graves. El primero que quiero plantear tiene que ver con la presentación misma de una ley que se ha llamado ley ómnibus, ley tren, ley revuelto gramajo, tren fantasma. Ha tenido diferentes calificaciones por acá y por allá, y la verdad que las ha tenido porque la presentación original del proyecto, desde el punto de vista, digamos, de lo que se dio a publicidad por parte del oficialismo, es que esto era simplemente un proyecto para reparar la situación de los jubilados con un grado de generalidad que parecía que apuntaba al universo de los jubilados. Y entiendo, y esto llamó la atención la diputada Siciliani en una de las reuniones, que esto era un gran peligro, porque basta ver el proyecto rápidamente para entender que esto no es ni una reparación, ni siquiera es para el total de los jubilados, que es para un universo. Y planteo acá, y aprovecho para hacerlo, que cuando estuvieron nuevamente funcionarios, no como la primera vez que fue muy desprolijo, teníamos el proyecto hace unas pocas horas y creo que lo dijimos todos, prácticamente fue una exposición con algunas preguntas. Creo que nuestras objeciones ya de aquel entonces eran más o menos las mismas, pero no conocíamos algunos detalles del articulado, como el famoso ya tristemente célebre artículo 85, que era probablemente lo más progresivo, tal vez lo único progresivo netamente de la ley, que lo que decía era que si alguien difundía algún nombre de la lista de blanqueo, cualquier periodista o cualquier tercero, iba a tener que pagar como multa lo mismo que el denunciado, lo que había blanqueado el denunciado. Era progresivo porque si uno denunciaba un pez cada vez más gordo, cada vez tenía una multa mayor. O sea que era realmente un artículo como los tantos que han entrado en esta ley, que nos preguntamos todavía para qué el Ejecutivo los presentó. Porque este juego de presentar artículos absolutamente imposibles de votar, hasta para muchos miembros del oficialismo, solo para después decir que han dialogado y los van a retirar, me parece que es un juego que ya de suyo se cae como una verdadera pantomima. Es un lance
a ver si pasa. Claramente es un lance. Si no, le recomiendo al Ejecutivo que no nos mande más a analizar proyectos con lo que ni ellos mismos están de acuerdo y con que basta que se descubran para que todo el oficialismo salga a decir que no lo quería poner. Es muy raro esto. El propio presidente Macri, bueno, ahora nos enteramos que Vidal tiene algo parecido. No soy conocedor de esto, pero aparentemente ya se arrepintió también. Pero basta de poner este tipo de cosas, porque a veces pasan, y miren si pasan. Y miren si pasan, si los diputados no tienen suficiente ojo para verlo y se ha votado como ley lo que el oficialismo quería, con todo el batallón que tiene en el Estado para analizar un proyecto y no cometer más errores garrafales. Si quiere, no quiere censurar a la libertad de prensa, que no ponga artículos que censuran a la libertad de prensa para luego decir o no me di cuenta, o perdón, o no sabía, o gracias por avisar y rápidamente hacer como que no existió. Insisto, es la voluntad del Ejecutivo lo que figura en la ley. Si no, a partir de ahora recibiremos las leyes y las mandaremos de nuevo para que piensen y después las recibiremos y las mandaremos y a la tercera veremos cuál es lo que quiere mandarle a los diputados el Ejecutivo. Si no, y con este proyecto ha vuelto a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque es una ley ómnibus, contiene 5 proyectos. El que teóricamente era bueno era el de reparación histórica a los jubilados. Me parece que recién decían algunos diputados con los que coincido, no estamos en ninguna emergencia, y menos todavía esto es una reparación histórica. Y voy a explayarme brevemente por qué. O sea, repito, lo que nosotros creemos que hubiera sido juicioso es no juntar los 5 proyectos. De hecho, me permito una especulación, porque ¿por qué se pueden haber juntado? O bien por un problema de mayorías acá en la Cámara, lo cual significa lo que decíamos, contrabandear un proyecto que por sí solo no se puede votar, que nadie quiere votar, junto con otro que sí se quiere votar, como para que parezca parte de lo mismo, pero no lo es. Pero también puede ser una cuestión peor, que es someter a algunos de los miembros de la Cámara o algunos gobernadores, por caso, a una especie de dilema, por no llamarlo con algún nombre que encuadre dentro del Código Penal o del mal gusto, de que si no le votás una cosa, entonces se te cae la otra. Entonces hay artículos que pasan de contrabando y otros que sirven para hacer componendas y conseguir votar algo que nadie quiere votar. Y nos pasó también con buitres, nos pasó también con IVA y así sucesivamente. Entonces me parece que metodológicamente debemos rechazarlo, no podemos seguir recibiendo de parte del Ejecutivo leyes con errores garrafales que rápidamente se arrepienten, léanlo 2 veces y no manden más esos errores garrafales, o háganse cargo de que querían poner una ley que impidiera que se supiera el nombre de los que blanqueaban, aun si el periodismo lo podía investigar. Segundo, no es una reparación histórica. ¿Por qué? Y tampoco una reparación histórica en términos de la cuestión de la litigiosidad. ¿Por qué? Porque por las estadísticas que nos dieron a conocer, el porcentaje de jubilados que tienen litigio no representa una cantidad como por ejemplo era en 2003, que más o menos eran 20%, sobre una planta de jubilados que era sustancialmente menor que la que tenemos ahora. Ahí uno podría hablar de un problema de litigiosidad, pero claramente, como bien dijo el diputado Bocio, como bien hemos marcado una y otra vez, 2 leyes sacadas por el gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, suspendieron o terminaron con los temas de litigiosidad, la movilidad jubilatoria y por otro lado la moratoria previsional. De forma tal que eso es un tema del pasado que no tiene que ver con nuestro gobierno y que nosotros para resolver el tema de los litigios hacíamos algo que era muy sencillo, pagábamos a medida que iban saliendo las sentencias. Así es que el año pasado se pagaron, digamos, aproximadamente 50.000 y este año hay un número también indeterminado de sentencias firmes que se dice que son 35.000, pero eso no configura una emergencia en litigiosidad, con todo el riesgo que tiene para nosotros declararnos en emergencia, con algo que no lo es, y con el riesgo de seguridad que pueden tener quienes quieren litigar en el marco de una emergencia, donde le pueden decir que por la emergencia tal cosa y tal otra. Así que no es una emergencia y no es tampoco una reparación. Y ahora me voy a referir a los 10 puntos rápidamente. La cuestión de que no es una reparación se va a dilucidar por qué entendemos que no es una reparación, porque no afecta al universo de los jubilados, en particular no afecta a los de las jubilaciones más bajas, sino que afecta a aquellos que estaban haciendo litigio
aquellos que lo tenían firme y lo que se propone es pagarles. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema es que se propone pagarles menos de lo que el derecho les ha regulado. Entonces, no solo no es una emergencia, sino que puede llevarnos a un problema de mayor litigiosidad, como pasó con el tema buitres. Vamos a firmar algo que, como son derechos que no se pueden renunciar, la verdad es que pueden abrir lugar a nuevos litigios más allá de que existan los acuerdos. Con lo cual podemos caer en una emergencia por esta ley que no atiende una emergencia. En cuanto, primer punto, y voy a mencionar simplemente los 10 puntos. Primer punto, con respecto a la cuestión del blanqueo, y después hablo brevemente de nuestro proyecto porque lo pondremos también en su momento en el recinto. Con respecto al blanqueo, la verdad es que los blanqueos, sabemos muy bien, conocemos muy bien, tal vez alguien tenga las citas textuales, cuál fue la férrea oposición de lo que hoy es oficialismo a los blanqueos cuando eran oposición. Férrea. Decían hasta que nos iban a denunciar a todos penalmente. Yo entiendo que ha habido un cambio de contexto. En el caso del oficialismo actual, no veo cuál fue, porque no terminan de explicarlo. En el caso nuestro, es claro, y este es el problema del blanqueo que quiero mencionar, señor presidente. Nosotros tenemos la causa abierta por las filtraciones del HSBC con 4.000 cuentas, 4.040 cuentas y 3.000 millones de dólares que están los nombres en la justicia. Con este blanqueo lo que haríamos simplemente es perdonarles toda cuestión impositiva a personas que ya encontramos. Y quiero volver, porque esto de premiar a los que habían pagado, creo yo que lesiona lo que justamente es la cuestión del blanqueo y esconde otra cosa. Y le quiero decir a los diputados de la oposición, yo creo que el oficialismo quiere deshacerse del impuesto de los bienes personales. Ese es el objetivo, deshacerse, no lo quieren. Están haciendo una reforma impositiva encubierta sacando bienes personales. De forma tal que lo quieren hacer en 4 años, tal cosa, tal otra, lo quieren sacar. Es uno de los impuestos más progresivos que tenemos, es un impuesto a la riqueza, y también quieren sacar el otro impuesto que está dentro de esta ley, que es a la renta financiera, que grava con 10% la venta de acciones. Quieren hacer una reforma impositiva regresiva, encubierta, en premios, en beneficios, pero no es así. ¿Cuál es el problema del blanqueo? El problema del blanqueo es que hasta ahora había muchísimos argentinos que, según las estadísticas, eran dueños de 400.000 millones de dólares en el exterior, en paraísos fiscales, en lugares con secreto fiscal, en guaridas, en lugares que no los podíamos conocer. ¿Por qué aparece el blanqueo? El blanqueo es producto de la impotencia del Estado, porque dado que otras jurisdicciones esconden, y esconden de manera férrea, la presunción es que nunca lo vamos a conocer y nunca se ha conocido. Entonces, ¿a qué recurre el Estado? A perdonar algunos de los impuestos a ver si esos capitales vuelven. Ahora, muy distinta es la situación si ya conocemos sus nombres. Si ya sabemos, por blanquear no son menos delincuentes. ¿Qué problema había? Estaban violando la ley, no estaban pagando los impuestos, pero no había forma de cazarlos. Entonces, como no los conocíamos y no los podíamos conocer, la única solución, mala, pero la única posible, era ofrecerle alguna ventaja para que vinieran y conservarle el secreto. Esto ante la impotencia de conocerlos. Pero ¿qué pasa cuando ya los conocemos? Ahora no tenemos que perdonarlos, porque los pescamos cometiendo un delito. Entonces tienen que ir y ser juzgados. En todo caso, el blanqueo, suponiendo que no vayamos a conocer a los demás evasores, el blanqueo sería para los otros. De forma tal que este blanqueo cambia con respecto a los anteriores porque tenemos HSBC y tenemos Panama Papers. Ahora los conocemos, han surgido y tienen que ir a rendir cuentas a la justicia, no recibir un blanqueo. El blanqueo no es para todo el que evadió. Por eso apareció la cuestión esta de también premiar a los que no evadieron. No es un premio a los que evadieron, es que no los podíamos encontrar. Ahora los encontramos y los queremos soltar y los queremos amnistiar y dar inmunidad. Y sabemos también que en ambas causas hay personalidades que están vinculadas con la confección probablemente de este proyecto, de forma tal que hoy lo que tenemos que hacer, si vamos a hacer un blanqueo, yo le digo, señores diputados, si vamos a votar de nuevo un blanqueo, primero, con todas las exclusiones que involucran los 3 niveles de gobierno, que involucran los 3 poderes y que involucran los familiares, la esposa, el hijo, el papá, el primo. Hay que excluirlos porque si no vamos a estar sospechados todos de estar generando un blanqueo para limpiarle el historial
alguno de los dirigentes. Entonces, yo, después hablaremos de esto, pero le digo ahora y a este nivel, pongan a los familiares, pongan los 3 niveles de gobierno. El blanqueo de 2013 fue eso, y la oposición nos acusaba en ese momento de no haber abarcado a más porque se quería blanquear un contratista, se quería blanquear. Y ante eso, ahora que son gobierno, en la ley original, bueno, cuando dice el ministro de Economía, dice no, los funcionarios también. Cuando viene la ley, se refleja en el diario una discusión interna o una presión o un temor a la alevosidad, a la alevosía, y entonces se pone una lista muy reducida. Nosotros decimos, todos los niveles de gobierno, y si quieren también, todos los poderes y los familiares. Yo me animaría a decir, para que incluya primos, hasta el 4.º nivel de consanguineidad, ningún problema. Entonces ahí nos sacamos cualquier sospecha. Es muy fácil, se cambia la ley, se pone a los primos, se pone a los papis, se pone a todo el mundo y a todos los funcionarios y está todo terminado y no tenemos que pasar por ningún problema de acusaciones recíprocas ni nada parecido. Y si quieren poner contratistas, agreguemos contratistas, ningún problema del bloque del Frente para la Victoria. Pero no lo limiten, y le digo a la oposición, y le digo a la oposición también, no lo limiten, es un tema central, ténganlo en cuenta. Nosotros también, y la sociedad nos está mirando a quién se deja adentro y a quién se deja fuera del blanqueo. Y específicamente Panama Papers y específicamente HSBC, no le demos el blanqueo. Ya los encontraron, están en la justicia y ahora los vamos a perdonar desde el Congreso. Ahora que los hemos encontrado, que vayan y expliquen su situación. Es muy sencillo, los blanqueos no son para perdonar al que sabemos que es responsable o presuntamente responsable. Los blanqueos es para atraer al que nunca podemos encontrar. A los que ya encontramos, no les abramos la jaula para que salgan. Entonces, si no es un blanqueo, es una amnistía con nombre y apellido. Ese es el cambio de circunstancia. Entonces nosotros no vamos a permitir que esto pase sin que la sociedad sepa para quién puede estar dirigido. Y si no, simplemente, si no está dirigido a nadie, saquémoslo. Estamos todos de acuerdo y listo. Pido sobre todo a aquellos de la oposición que decían, no, era para blanquear a tal del gobierno, para blanquear a tal, que hoy tengan el mismo rasero, que apliquen el mismo parámetro. Saquemos a todos. ¿Quieren ser más abarcativos? Sean más abarcativos. Usen toda la creatividad. Nosotros ponemos hasta 4.º nivel, podemos acompañar, si es 5.º nivel de parentesco, podemos acompañar también si son contratistas, estamos dispuestos a hacerlo. Esperamos propuestas, pero claro, nosotros lo que observamos es que originalmente no iba a haber nada, ahora aparece una lista, ahora se agrega un poco, y es la que hace el gobierno de Macri muchas veces, tira a ver qué pasa, y después como ve resistencia agrega y agrega, pero su voluntad es la contraria. Lo que a mí me hubiera gustado es que el blanqueo tuviera todas las exclusiones del caso, por lo menos las que nos pedían a nosotros. Más después de Panama Papers, donde sabemos, y no quiero ponerme chicanero, pero sabemos que hay gente involucrada que no convendría que estuviera en la redacción de un proyecto que le da una amnistía a sí mismo. Entonces no lo hagamos y listo, y nos lo sacamos de encima. Yo esperaba escuchar a la oposición hoy diciendo que estaban todos incluidos, que iban a acompañar esta cuestión. Espero escucharla en los próximos días. Es simplemente nuestro punto con respecto al blanqueo. Con respecto a la moratoria, a la pensión en vez de la moratoria, no, nosotros estamos proponiendo reabrir la moratoria. ¿Cómo vamos a hacer una pensión que antes discriminaba a las mujeres por la edad de jubilación, pero que además una pensión no es una jubilación? Démosle una jubilación a los argentinos. ¿Cómo le vamos a dar una pensión como si fuera una ayuda social? El problema que tenemos en la Argentina, lo dijo Bocio también, no es que tenemos que pensionar gente porque está en una situación, sino que los que laburaron muchas veces no tienen sus aportes. Por eso aparece el Estado reconociéndole una forma de que paguen sus aportes y sus derechos como trabajador pasivo, no como pensionado, como trabajador pasivo. Entonces, hay que darle la moratoria, tienen que entrar. Nosotros hemos presentado 2 años, queremos ampliarla a 3, bueno, la ampliamos a 3, estamos dispuestos a recibir todas las propuestas que sean para ser amplios y generosos con esto, que además, yo sé que acá hay quienes son muy críticos de la política del kirchnerismo, de la política de estos 12 años. Ahora, cuando empezamos, 70% estaba sin jubilar, teníamos las FJP. Cuando terminamos, hay un régimen público, hay un régimen inclusivo, hay 98% incluido. Entonces, en eso
no lo modifiquemos. Habían dicho en campaña, cambiar lo que esté mal, conservar lo que esté bien. Bueno, acá está bien, no se pongan creativos, porque en la creatividad lo que nosotros vemos es un intento de hacer jubilado de segunda. Lo digo porque lo pensamos fervientemente, no es que estamos chicaneando. Lo creemos, hasta ahora tenemos 98% jubilados, ahora vamos a tener algunos jubilados y otros pensionados. El tema de hacer, y antes discriminábamos a las mujeres en la pensión por la edad, con respecto a la jubilación, y ahora en este caso empezamos a discriminar a los hombres, aparentemente según alguna propuesta que no terminé de entender, que la moratoria sería solo para las mujeres y no para los hombres. Los derechos del jubilado son distintos a los del pensionado. Por ejemplo, si hacemos que un señor que llega a los 65 no pueda aspirar a la jubilación, sino que se tenga que pensionar, después si muere, la mujer no recibe como herencia la pensión del marido. No restringamos derechos, y menos todavía lo llamemos reparación a una restricción de derechos. De la misma forma que reconocer las sentencias con descuento en un pago más largo y que no sabemos, tampoco es una reparación. No quiero llamarlo destrucción, pero un poco lo están rompiendo. Entonces, empecemos a llamar las cosas por su nombre, no cambiemos lo que ya funciona, y entonces nosotros no vamos a acompañar de ninguna manera, y me parece que la sociedad tampoco nos va a acompañar si le restamos derechos a los que ya tienen sentencia, a cobrar lo que le dice la sentencia, a los que se iban a jubilar a los 65, a jubilarse a los 65, y aprovecho que está Luzquiño acá porque nosotros también vamos a acompañar proyectos que tengan que ver con el blanqueo, porque esto es central en cuanto a cómo el blanqueo, quiero decir, no de los capitalistas, sino de los trabajadores. Obviamente, porque esa es la sostenibilidad del sistema jubilatorio. Entonces, ese es otro punto. La ley Mordaza ya dije que no, las acciones del FGS no conocemos la propuesta, pero yo digo, de nuevo, ya dijimos, fueron la mejor inversión que tuvimos en el Fondo de Garantía. Representa un 12%, fue la mejor, pero no representa un volumen que uno diga, si el administrador no puede vender una acción, le quebramos el Fondo de Garantía. Todas estas son excusas, me parece que esconden un intento, que lo digo porque lo conozco, de muchos empresarios que le quedaron cautivas las acciones porque hicieron negocio con las FJP y que hoy eso es propiedad del Estado, de sacarse al Estado de encima, porque el Estado les molesta. Entonces esto me parece que es un pedido con nombre y apellido, con monto, porque apareció en los diarios, de algunos que quieren recomprar sus acciones para sacarse encima al Estado, para no compartir los dividendos y para no tener gente ajena a la casa adentro del directorio, que pueda haber en representación de los jubilados, porque hagamos un poquito de historia. ¿Por qué esas empresas están ahí? Porque muchas veces emitieron acciones de forma extraordinaria para financiarse con los fondos de los jubilados. A veces, como en el caso de Clarín, con mucha pérdida para los jubilados. ¿Y ahora qué van a hacer? Recomprarla, irse, porque evidentemente bajo el sistema privado no les molestó sacarle la plata a los jubilados, bajo el sistema público no quieren que nadie le meta la nariz como producto del negocio que ellos mismos hicieron. Por lo menos tengamos la dignidad de que somos propietarios de esas acciones, no tratarlo solo como un activo financiero, porque es parte de la política del Estado y lo es de los estados más desarrollados del mundo, tener participaciones en compañías privadas para hacer algo que en un momento se empezó a denostar, pero que todo el mundo sabe que funcionó bien en el gobierno anterior. No hay una sola empresa que se haya quejado, a pesar de que los representantes del Estado les pedían más inversiones, menos inversiones en el extranjero, más inversiones en el país y tantas otras cosas. Lo de cambiar bienes personales, el impuesto a la renta financiera, quiero decir porque no lo escuché al compañero diputado Labaña, pero quiero decir, Labaña, que el impuesto a la renta financiera fue un proyecto del Frente Renovador. Yo no sé si se va a sacar o no se va a sacar, pero es una intención del gobierno, tal vez un error más, que con solo señalarlo desaparece, o sea que yo lo llamo no un error, sino un lance de sacar el impuesto a los dividendos de las acciones. A los dividendos diputado de las acciones. Kicillof, el diputado Labaña le pide una pequeña interrupción. Adelante, diputado. Gracias, diputado, por la interrupción. Sí, coincido con el tema de la renta financiera. En la exposición me lo he olvidado. Claramente nosotros somos un sector que hemos insistido mucho en la necesidad de, si se quiere, gravar la timba financiera. Y acá estamos avanzando en el sentido contrario.
Creemos en la necesidad de, por ejemplo, la eliminación del artículo 71, que ese es uno de los peores temas que tenemos. Así que en ese sentido sí, me olvidé cuando estaba diciendo las correcciones, me olvidé este tema. Pero sí coincidimos y seguimos sosteniendo en la necesidad de gravar la renta financiera. El diputado Bocio también quiere hacer un... En la misma línea nos parece que es un retroceso. Así que el del artículo 71 creo que es, también para nosotros se debería eliminar. Gracias, diputado. Continúe, por favor. Celebro lo de aquella frase de Todos Unidos Triunfaremos y me parece que marca una posición con respecto al sistema impositivo y que me parece que con el tema del blanqueo también, quiero decir algo más, que hace a nuestro proyecto, pero que también ha llamado la atención, que es la cuestión de blanquear capitales sin repatriarlos. Nosotros, la verdad que distinguimos blanqueo de blanqueo con repatriación. Nosotros apuntamos a que sean, claro, exteriorización. Nosotros lo que vamos a presentar en nuestro proyecto es una posibilidad de exteriorizar repatriando los capitales. Además, ya lo hemos denunciado, que el proyecto del que ahora tal vez se arrepienten o dicen que se les escapó, pero como está presentada la integralidad del proyecto, es mucho más barato, fíjense, porque es llamativo. Yo tengo las cuentas, después si quieren se las paso y no me acuerdo el número, pero supongamos que alguien tiene una mansión en Miami de $1 millón, la blanquea con esto, paga un 5% más allá de la tasación, paga un 5% y después le sacan bienes personales. Con lo cual, con solo pagar un 5%, acaba de blanquear un capital muy grande en el exterior, que además iba a tener problemas con la ley en el exterior. Entonces le estamos cobrando muy barato el carnet de corso, la patente de corso. Entonces yo digo, la verdad es que si van a repatriar, si van a blanquear, que repatrien y que lo traigan. Y si tienen propiedades, si tienen problemas, que la vendan o que la declaren. Y listo, que dejen de incumplir la ley. No busquemos más beneficios para el que ya incumplió la ley. Después, y ya terminando, quiero decir que con respecto a las cajas provinciales, coincido también con Labaña y con Bocio. Con respecto al 15%, también con el proyecto que estamos planteando. Quería agregar el 1,9%. Todas estas cuestiones creo que también no entendí que así fuera, pero también hay fallos de la Corte Suprema que además de la restitución del 15% han convertido ya con todas las apelaciones, y nosotros hemos hecho las apelaciones siendo gobierno por una cuestión realmente de oficio, pero también de convicción en algunos casos. Ahora bien, si la Corte Suprema resolvió los casos, ineluctablemente todas las demás provincias van a tener el mismo beneficio, con lo cual creemos que cuanto antes le demos sanción como ley, nos vamos a sacar este problema y vamos a resolvérselo también a las provincias. De la misma manera, el tema de las cajas previsionales, tanto los que no han transferido la caja como los que lo han hecho, en un caso son deudas por el tema que bien explicaron del valor de las contribuciones, el 16 y el 10-17, y para los que no transfirieron las cajas previsionales, lo que estamos pidiendo es que se tenga en cuenta un pago automático en virtud de lo que sería si armonizaran, y esto lo quiero decir claramente, porque se les exige la armonización para que esté dentro de la norma de la jubilación nacional. No creo que sea adecuado, y tampoco los gobernadores con los que hablamos pidieron que se les cubriera el déficit de la caja, sino simplemente lo correspondiente a los pagos si se hiciera la armonización, o sea, si cumplieran las reglas de la jubilación de la nación. Para esas 13 provincias pedimos también eso. Sencillamente digo, porque son un par de puntos, se desprenden de lo que dije. ¿Cuál es el proyecto de nuestro dictamen? Muy sencillamente, los jubilados que tienen sentencia firme, pagarles como se hizo estos años. Hay presupuesto destinado, no hay que inventar nada, ni blanqueo ni nada. Hay 12.500 millones de pesos para pagar a los que tienen sentencia firme. Hay que hacerlo, no hay que demorar más. Si es cierta la información que no nos han confirmado, que se dejó de pagar, entonces fuera de reparación, lo que han hecho es destruir más esto. Entonces yo lo que digo es que paguen hoy, que paguen mañana, que paguen, y si pueden pagar todos juntos, que paguen todos juntos. Esta cuestión
me parece importante. Para los que están en juicio, nosotros estamos proponiendo que darle una instrucción al ANSES, no de que vaya a negociar, qué sé yo, que les pague todo, pero que no apele. Esto para nosotros va a ser más rápido el proceso con respecto a la salida de las causas en la vía judicial y va a permitir que cobren más rápidamente, pero sin descuento. Sin descuento, queda claro, a nadie con descuento. Y después para los demás, y quiero dejar una aclaración, y quiero dejar formalmente de parte del Frente para la Victoria una queja. El otro día vinieron unos funcionarios cuyo nombre ignoro, no es que quiera menospreciar, y su cargo también. Pero 3 funcionarios de ANSES que tenían una solvencia que quiero destacar, que pudieron discutir temas en profundidad, tanto la cuestión jurídica como la cuestión de las liquidaciones, hicieron todo eso. Lo que no dijeron es que habían corrido una simulación a ver cuántos casos eran. Porque seguimos legislando sobre un universo cuyo volumen desconocemos. Y esto a esta altura, por lo menos hasta donde sigo yo, no lo conocemos. Y hubo algunas dudas, porque aún si corrieron una simulación, hay que ver los parámetros, a quienes incluyeron y quienes no. Entonces pedimos el discriminado lo más certero posible, porque los especialistas que trajimos nosotros, incluso los que trajo el gobierno, mostraron discrepancias muy grandes. No sabemos si son 300.000, si son 1 millón, si son 2 millones. O como terminaron diciendo, antes eran 2 millones y pico, ahora pasaron a ser 1.800.000, 1 millón. O sea, no sabemos cuál es el universo. ¿Qué universo es? Los que tendrían derecho a reclamo pero no reclamaron. Que hoy los estamos instando a una andanada de juicios. ¿Se dan cuenta? Que esta ley los está llamando a hacer juicios. No sabemos por qué no lo hicieron, pero nosotros proponemos invertir la carga de la prueba. Proponemos que este estudio que ya hizo ANSES, que le dio que hay jubilaciones más liquidadas, sabe cuántas son exactamente, a qué corresponden, cuáles son los montos, que convoque a estos jubilados, le diga, hemos tenido un error en la jubilación y la liquide bien. En un plazo que nosotros planteamos, por los plazos que desconocemos, pero cuanto más pequeños, mejores. O sea, estamos instruyendo al ANSES para que si hay errores en la liquidación, si eso tiene que aparecer como juicio, que le ahorre al jubilado el juicio, que corra, haga la corrida, los identifique, los convoque y les pague. Con lo cual todo esto es mucho más sencillo. Y casi me animo a decir que no necesitaba ley. Casi me animo a decir, excepto que le estamos facultando para no apelar, pero esto es lo que hacía Bocio, lo que hacía Massa, no hay emergencia, no hay ningún tipo de reparación, es lo que se estaba haciendo. La emergencia que van a tener ahora los jubilados es que pretenden quitarle una parte grande de lo que les corresponde. O sea, se está creando una emergencia. Y la otra emergencia de litigios es que probablemente empiecen a reclamar en cascada sobre esos mismos litigios. O sea, lo que era la zanahoria de esta ley, quiero dejarlo muy en claro. Nosotros no solo estamos de acuerdo con pagarle a los jubilados que han hecho juicio, tienen sentencia. No solo estamos de acuerdo con acelerar esto, sino que le hemos pagado a los jubilados que tenían sentencia hasta el día que nos fuimos. Entonces ya lo hicimos, no es que lo queremos hacer. Y no es una emergencia, es el curso normal de los acontecimientos. Si se quiere acelerar el proceso, proponemos no apelar las sentencias, porque de otra manera era ilegal que lo decidiera el funcionario de turno. Y para los que están en la lista, identificarlos y pagarle. A los señores jubilados que vinieron el otro día, lo que yo les quiero decir, porque algunos están acá, que esto es muy fácil, no hay que hacerles una quita, no son todos los que pueden tener juicio únicamente, o los que ya lo tienen, y lo que tiene que hacer el Estado es pagarles rápidamente. Eso es simplemente, estamos de acuerdo, en nuestro proyecto creemos que puede agilizar esta situación, simplificarla y no generar todo un montón de declamaciones y necesidades ficticias, porque como no sabemos el número, resulta que por el número ese que desconocemos, iba a verse obligado el Estado a privatizar las acciones del ANSES. Íbamos a tener que privatizar, como fue la privatización de YPF para pagarle a los jubilados, y así terminaron. Ahora vamos a privatizar las acciones del FGS para pagarle a los jubilados. Y no sabemos ni cuánto tenemos que pagar. Entonces, ¿para qué vamos a privatizar? Porque el objetivo probablemente fuera privatizar. Yo ya no creo en las equivocaciones, en los perdones y en los errores. Me parece que fue un lance y me parece que tiene número y tiene nombre y apellido, como tiene nombre y apellido el blanqueo si no se hacen las excepciones correspondientes. Por eso, en punto al blanqueo, nosotros decimos incluir a todos, repatriar los capitales. Esto es muy fácil, muy sencillo.
Lo que quiero decir también es que nosotros no vamos a apoyar que se saque el impuesto a los bienes personales. No lo vamos a apoyar. Es un impuesto progresivo. No lo vamos a apoyar. Sí estamos dispuestos a discutir y hemos hecho una propuesta para cambiar el diseño del impuesto por el tema de las escalas, por el tema del mínimo no imponible. Eso lo mismo para el caso de ganancia mínima presunta, son temas más técnicos. En cuanto al impuesto a los dividendos, la verdad es que creo que como la oposición está de acuerdo con estos temas, como ha pasado con este proyecto, que yo creo que es la historia oculta de lo que ha pasado en las modificaciones de este proyecto, que es que el oficialismo trajo un proyecto que no era votable, creo que por nadie, de la oposición, y a medida que se fueron construyendo acuerdos sobre determinados puntos, el oficialismo lo saca porque si no, no le votan la ley, ni en general y menos todavía en particular. O sea que nosotros lo que creemos es que además la ley está mal diseñada, que es más sencilla, que va a favorecer más a los jubilados en esta condición, independientemente de, como bien dijo el diputado Bocio, nosotros sabíamos que teníamos una política específica para los jubilados de la mínima, porque queríamos hacer más justa y más grande la jubilación del piso. Entonces, bueno, eso lo sabíamos, pero ahora estos no están implicados. De todas maneras, creemos que hay que pagar y se puede hacer más rápidamente que lo que plantea y sin quita el proyecto de ley. Con respecto a la cuestión de las provincias, creo que hay un acuerdo bastante grande entre los bloques que hablaron, así que simplemente repetir que eso es también parte de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kicillof. Quiero hacer una aclaración. Se nos ha dado traslado de los parámetros por los cuales se corrió el sistema del ANSES y no los resultados. Tiene la palabra la diputada Siciliani. Perdón, una pregunta. No tenemos el número, pero sí qué casos. No tenemos el resultado de la cantidad de casos que involucrarían en cada uno de los que tienen sentencia, los que están en juicio o los potenciales que pueden llegar a estar involucrados en este programa. La ley de acceso a la información ya se aprobó. Porque lo tienen y no lo muestran. Está en un paraíso fiscal la información, perdón. Yo solo le quiero aclarar que no es responsabilidad de esta comisión, sino que lo que fue trasladado del ANSES a nosotros son los parámetros que se hizo, con los cuales se hizo la corrida y no los resultados de esa corrida del sistema. Gracias. No, disculpe si pensó que lo involucraba para nada, pero la verdad, si hay alguien del gobierno, es poco serio. Bueno. Es muy poco serio. Diputado Kicillof, le pido que sigamos porque... Sí. Gracias.